Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson Tube y bienvenidos a la mesa del conejito loco de Warzone. Sí, porque hay un conejo ahí al fondo de la mesa. Bien, algunos me preguntáis qué armas son las mejores esta temporada para utilizar. Bien, os voy a dar un resumen de cuáles son las mejores que podéis utilizar ahora mismo, que todavía no se ha descubierto una meta, así que os voy a enseñar las que yo ya he descubierto que van muy bien y con la que matas más rápido a otros enemigos a los que te enfrentas que te vienen con otras armas. Es decir, basada en la experiencia que ya he tenido ya jugando varias horas y ganando pues 6 partidas diarias desde que ha salido el parche, me está encantando. Os enseño mis armas. Estas son las armas que ahora mismo más fuerte están pegando y hay una que creo que va a ser meta absoluta, ¿vale? Que es la nueva. La nueva Cronen Squall. Yo la llamo Squalo, así la he bautizado, porque de Squall pues me salió Squalo y Squalo pues son los tiburones y esto parece que te mete unas hostias que te va a arrancar una pierna cuando dispara. Con estos accesorios la llevo yo, ¿vale? Podéis elegir como siempre los accesorios, pero llevo unos ajustes peculiares esta vez. Silenciador Talon, ¿vale? ¿Para qué? Aunque nerfee el movimiento, lo llevo ajustado para velocidad de apuntar. Si sois de mando y os cuesta, o de PC y os cuesta controlar el retroceso, lo único que tenéis que hacer es aumentar la suavidad del retroceso aquí, ¿vale? Yo prescindo siempre de eso. Podéis hacer aquí a un intermedio si queréis y ponerlo por aquí si queréis, ¿vale? También podéis hacerlo. Yo me voy al extremo porque me interesa la velocidad, porque lo llevo como acompañamiento de sniper. Velocidad de balas máximo posible para largas distancias, reventar. El cañón HR 6.8 es el mejor de todos. Lo llevo puesto también para apuntar rápido y para que el retroceso sea lo más estable posible. Me voy a los extremos directamente, me interesa todo esto. Mira, aim up. Yo la llevo siempre para lejos para que visualmente haya menos retroceso y más velocidad al apuntar con la mira. Os podéis poner más resistencia al estrecimiento, lo que os salga de los huevos. Balas de alta velocidad. Pero aquí está la clave. Yo llevo balas de alta velocidad para meterle suavidad de retroceso y una mayor velocidad de balas. Si aún así creéis que el retroceso os pueda ser alto, solo tenéis que quitar velocidad de balas para que se quede estándar y meterle más estabilidad todavía del retroceso, lo que os hará que el arma sea mucho más fácil todavía de manejar de lo que os va a resultar con la build que tengo yo. Probar mi build y si no, bajáis esto y ajustáis el retroceso. Y tambor de 50 balas que no necesita ajuste. Sin culata, sin empuñadura, ni nada. Esto ahora mismo es bárbaro. Se siente bárbaro. O sea, tú coges y apuntas así bastante rápido, por eso lo llevo. Sobre todo en movimiento también. Pero es que el destrozo que haces es una puñetera maravilla. Con esto dicho, me he cargado a 3 personas del mismo equipo y me han sobrado balas. Muy buena precisión y va muy bien. Y creo que esto se puede funcionar como meta. Si es que no la baja. Y lo dicho, a mí se me va un poquito largas, pero la llevo así para acompañamiento de sniper para apuntar más rápido. Pero esto ya es cuestión de cada uno. Podéis compensarlo, etcétera, etcétera y demás. La siguiente arma que llevo aquí es el P90, que os la enseño después, porque creo que la meta de subfusiles ahora mismo sigue siendo la Bell. La Bell sigue siendo meta, a pesar del nerf que le han metido. Le han bajado el daño a la cabeza, dando al pecho, destruye y su precisión es abismal. Esta config que tengo yo aquí de Bell es para disparar de cadera, ¿vale? Para que directamente no tengáis ni que apuntar. Disparáis de cadera, ya sabéis cuál es la misma que temporadas pasadas, os lo enseño por aquí, los ajustes van lo mismo. A tirar de cadera, precisión de cadera, velocidad de movimientos de la cadera para moverte más rápido sin apuntar, dispersión de las caderas, suavidad de retroceso y velocidad de balas. Paso de todas estas porque son para otra cosa, cargadores de 60 balas, son para apuntar. Y a mí lo que me interesa con este cacharro es apuntar de cadera, ¿vale? Esto ya cada uno como quiera y como lo quiera utilizar. Si no queréis utilizar esta versión y queréis una versión que apunte, yo tenía por aquí creada otra que apunta, que es la Bell normal, aquí así, con otros accesorios, que ya sería con esto. Con estos accesorios también puedes apuntar. Va muy rápido apuntando y sigue haciendo un destrozo increíble, ¿vale? Esto ya es cuestión de gustos de cada uno, ¿vale? Sin embargo, para mi gusto personal, me está gustando también, que es la que estoy usando ahora, que me he comprado un paquete de la tienda que tiene trazadoras, el P90. El P90 con los siguientes accesorios. Culata CAC se llama, quito mi cara que estorba, ¿vale? Ajustada para velocidad al apuntar y estabilidad al apuntar. Corbus orange,
o Prorange se llama el cañón. Más estabilidad y velocidad para apuntar. Lo mismo por aquí, velocidad al apuntar, velocidad de balas. Y la empuñadura es tip 40 para ayudar a controlar el retroceso, estabilidad de retroceso. Se podría hacer un poco el mixto, ¿sabes? Y tal, para apuntar un pelín más rápido. Esto ya depende de cada uno como queréis hacerlo. Pero es una puta maravilla el P90. Es un rayo láser con mucha más cadencia que la Bell. Y te puedes mover muy bien y manejar muy bien. Además, que aparte como este paquete de la tienda tiene balas cargadoras. Te diciendo, Tyson diciéndote que compres de la tienda. No, porque nunca lo he tenido código de creador y nunca te recomiendo nada. Es porque me lo he comprado simplemente por aquí, porque me sobra el dinero y porque venía con los conejos. Dicho esto, estoy usando mucho esto. Ahora, no queréis usar ninguna de estas tres armas, tranquilos. Otra arma que está metiendo muy fuerte ahora mismo y que recarga muy rápido es la Kastov. La estuve probando la temporada pasada, ni la han tocado. Kastov 545. Culata F-Tac Elite. ¿Vale? Ajustes. Velocidad para apuntar y estabilidad. Pero lo mismo, te puedes meter más estabilidad si quieres. Te recomiendo la velocidad de apuntado. Yo utilizo aquí con la mira Cronen Mini Pro. Pero lo mismo es, puedes utilizar esta, pero puedes utilizar la Aimpop o la mira que te salga a ti de los mismísimos. Cargador de 60 balas, que ahora te mueves más rápido con ellos. Castovia 406 de cañón, ajustado para retroceso al máximo y velocidad para apuntar. Y silenciador Harbinger de 20, ajustado para velocidad de apuntar y velocidad de balas. Si veis que os apunta muy rápido y queréis un apuntado un poco más lento, pues lo variáis para que el retroceso sea menor. Este arma a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Hace muchísimo daño también. Fijaros que apenas con unas balas matas ahí de cerca. Y el retroceso es menor. El humo que veis aquí es solo que se ve aquí en la galería, ¿vale? Luego jugando no se ve siempre en ningún momento, ¿vale? Y es una auténtica locura. Sin embargo, si fijáis a la hora de disparar, este arma va muy bien para mapas tipo resurgimiento para cortas distancias. ¿Por qué? Deletea, fijaros, rapidísimo de cerca y a media distancia. De lejos ya tarda un poquito más. Este arma, comparado directamente con nuestra amiga la Squalo, en la tardanza en matar, fijaros, esta, como es fusil de combate en vez de asalto, por eso os digo que va a ser meta, tiene más alcance y hace más daño, ¿vale? Y esto es un fusil de combate en full auto. Pero es que, si tenéis el síndrome de los dedos rápidos y lo ponéis en modo tiro a tiro hace todavía más daño. Este arma tendrías 50 balas para disparar tiro a tiro. Y fijaros el destrozo que haces. Es decir, que si un tío lo veis que está muy lejos, mientras jugáis, le metéis en full auto y veis que está muy lejos, cambiáis a tiro y el daño que le vais a hacer es demoledor. Pero para que haga daño hay que seleccionar el modo disparo tiro a tiro. No sirve que tú estés en full auto y dispares las balas de una en una, no. Tienes que tener seleccionado el selector de fuego en semi. Y con 2 balas, es el time to kill más alto ahora mismo que hay, destruyes. Porque si lo pones en full auto es 1, 2, 3. Pero si lo pones en single, y lo dicho, si tienes los dedos rápidos, es que 2 balas te destruye. Destruye. Esto es meta. Y si lo quieres llevar en single ahora mismo, ¿vale? Perfectamente puedes quitarte. Volvemos aquí a nuestro amigo, ¿vale? La mira Aimpop. Te vienes y te coges la famosa VLK por 4, ajustada a velocidad para apuntar lejos. Te metes a la galería, pones el single. Se mueve un poquito, ¿sabes? Es una por 4, pero se pueden hacer muchas guarreridas con esas. Yo, como la mira esa me da igual, prefiero ahora mismo esta, que va bien, para meter buenos full autos. Y lo dicho, si alguno se me escapa de lejos, single, a que caiga. O directamente le metes el full auto. Depende de las balas que tú tengas y quieras gastar. Pasamos a los snipers. Bien, snipers. No se sabe la meta exacta todavía de los snipers. Yo os puedo decir que más o menos creo que son todos iguales por lo que he estado probando, salvo que hay algunos errores, como en el Victus, que no puedes ajustar, y el MCPR, la velocidad de bala de las balas explosivas, meterles el tuning, porque si no el arma se buguea y no aparece en el juego, ¿vale? Pero ahora mismo tenéis el MCPR,
con munición explosiva que casi no tiene caída. La caída empieza a partir de los 150 o 200 metros, que es muy poco, se nota más a partir de 300 y es igual en todos estos snipers. Sin embargo, da la sensación de que el MCPR 300 tiene una velocidad de bala mayor, pero es porque el proyectil deja una estela mayor, ¿vale? Cañón Bruen Agent, OMX, ¿vale? Y demás el cañón lo mismo es, todo igual, ¿vale? Lo único que, claro, te interesa velocidad de movimiento apuntando, velocidad para apuntar o alcance de daño. Yo recomiendo velocidad para apuntar lo antes posible, ¿vale? Balas de calibre Magnum, yo las llevo ajustadas máximo daño, máxima velocidad, ¿vale? Láser Olé, que te va a dar mayor estabilidad o le puedes poner directamente tiempo de sprint al disparar y velocidad para apuntar. Y el cerrojo, que te aumenta la velocidad de recarga. Con estos 5 accesorios que consigues que este trasto apunte rápido, ¿vale? Y con la bala explosiva, que deleteo. Va muy bien y tiene poca caída. Siguiente recomendación de sniper, el nuevo Imperium. Lo estoy utilizando yo más que ninguno ahora mismo, que por cierto ya le desbloqueo la otra skin, vamos a ponerle bonito. Va bastante bien. Silenciador TAC Reaper, cañón ceros de 73,66, láser de 7 y calibre 408 y cerrojo Blast, ¿vale? Para recarga rápida. Esto es lo mismo, ¿vale? Tiene otro tipo de retícula que me gusta más que la del MCPR, es más limpia. Este tipo de retícula a mí me resulta mucho más divertido. Apunta más o menos igual de rápido y la precisión es exactamente la misma. Son menos balas en el cargador. Son 5, el MCPR tiene 7. Perfecto, pero va bastante bien. Es el que más me gusta sobre todo por la retícula. La veo más limpia y más recta, ¿vale? Y lo dicho, este sniper además se puede utilizar a diferencia del Victus y el MCPR en Rebirth, ahora lo enseño. Porque lo que es el Victus, que sería el último, con estos accesorios que tenéis aquí, culata XRK Rise 50, quito mi fea cara. Lo mismo ajustes, pues velocidad para apuntar o velocidad de o estabilidad. Que el Victus se mueve un poquito más, ¿vale? No sé qué acabo de tocar. Mi cara aquí. El láser de 7, lo mismo para estabilidad y velocidad de apuntar, que te da más velocidad. El cañón con velocidad y velocidad. Ajustar. Quitar. El silenciador, no sé por qué me dice no sé qué era el ajuste profesional. Velocidad para apuntar, velocidad de balas. Se ve que ya lo tenía así por defecto, ni lo toqué. Alcance de daño, velocidad de balas. Y esto es una maravilla. Esto es también, el Victus así es una puñetera maravilla también. ¿Vale? O sea, se buguea, a mí se me buguea por la munición. ¿Qué os pasa? Que no se sabe para utilizar. Si la pongo sin ajustar la munición, ya entonces sí me deja utilizarlo y jugar con él, ¿vale? Sin embargo, del Victus, que no me gusta. A pesar de que se apunta más rápido que los demás, ¿vale? Apunta más rápido. Lo que es una ventaja el Victus. Sigue teniendo 5 balas. Apunta rápido. La retícula no está mal. Pero lo que no me gusta es el círculo de la mira, que es muy ancho alrededor del mapa, que tapa mucho. Este círculo al apuntar que parece que te tapa la pantalla, ¿veis? Parece que te está comiendo un porcentaje muy alto de pantalla ese círculo. Eso es lo que a mí no me gusta personalmente del Victus. Lo dicho porque si te lo comparas, por ejemplo, con nuestro amigo de antes, el círculo es mucho más pequeño, ¿veis? Entonces la pantalla se ve más limpia y me gusta más que se vea más limpio. Es otra cosa que me gusta. La retícula y que el ancho que tiene la superficie de la mira no... Esto es cuestión de gustos. Y lo dicho, lo último que me queda por enseñaros es la versión para Rebirth. Para Rebirth llevo otra versión de este, que es con la culata distinta. Cambiamos a Kilotac, la culata. Sigue siendo munición explosiva y láser de 7. Y el mismo silenciador, pero el cañón pasamos al corto de TAC Comando. ¿Esto para qué se hace? Para que también el nuevo dispare rápido. Apunte rápido. Y apunta mucho más rápido que el Victus, como veis. Lo que lo convierte en un arma ideal tipo Car o Switch de los tiempos de Verdansk. Se puede llevar así también en Almazra, ¿vale? Perfectamente. Solo que a partir de los 200 metros la caída de balas será un poco mayor, porque al ser el cañón más corto la bala cae antes, ¿vale? Pero como veis, si te gusta jugar más agresivo con el sniper,
llevarlo así es una ventaja, ¿vale? Si lo llevas así te acostumbras. La velocidad de apuntado es una maravilla, apunta súper rápido. Estas son mis recomendaciones de armas para esta Season 3, de momento, a la espera de que se descubra algún arma que pueda ser meta absoluta y mate de 1 o 2 tiros, que a veces ocurre que investigan un arma con un accesorio X que mata más. Si eso pasa os lo haré saber. Dejen su like, suscríbanse y hasta el próximo episodio.